Hola a todos, otro episodio más aquí en nuestro podcast En la Profunda, en donde conversamos de diferentes temas, donde estamos hablando de diferentes cosas. Y ustedes ya saben, estamos en este canal, ustedes pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en YouTube, pueden estar en nuestras redes sociales si quieren estar atentos qué es lo que se viene. También recuerden que en nuestro podcast Equipado pero Ligero, ustedes pueden encontrar un montón de otros programas, así que no solamente es este, pueden encontrar muchas y muchas otras cosas más. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema que realmente a muchos les importa, que tiene que ver con la educación. Quizás tú eres papá, eres mamá, quizás eres tío, tía, quizás eres estudiante, quizás eres profe, quizás solamente estás preocupado por este tema y realmente vamos a estar hablando con nuestra invitada respecto de eso. Vamos a estar tocando los temas realmente importantes y pensando en lo que es la educación de los niños. Y es un tema realmente que ha estado bien en boga. O sea, se ha comentado harto, hay diferentes posturas. Y vamos a estar hablando con alguien que ya lleva un cierto tiempo practicando una forma educativa con su hija, pero vamos a estar conversando los principios y las cosas por las que también nos movemos los cristianos. Ya, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a todo esto? Y estoy el día de hoy con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Seba. Muchas gracias. Oye, Andrea, y preséntate, cuéntale a la gente quién eres, qué es lo que haces. Cuéntale. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez. Soy mamá, soy esposa, soy hija de Dios. Y bueno, en este momento nosotros en casa como familia decidimos realizar homeschool. Así que ya llevamos un cierto periodo de tiempo, ya este es nuestro segundo año con este sistema que elegimos para nuestra familia y muy contentos, muy felices de lo que hemos estado logrando también como en conjunto. Ya, vamos entonces a empezar a desmenuzar esto. ¿Qué es lo que es homeschool? Para los que no nos escuchan ahí y no saben qué es lo que es homeschool. Porque, perdona, muchas veces lo confunden homeschool con educación libre. Sí, el homeschool es la educación en casa que está siendo liderada por los padres, Ya. 100% por los padres. Eso es según la definición de Brian Ray, que es un científico estadounidense que se dedica a la investigación en homeschool. Ya. Entonces, eso, ¿y ahora cuándo ustedes decidieron hacer homeschooling? Mira, yo por la gracia de Dios pude hacer homeschool. ¿Ah, tú hiciste homeschooling? No. O sea, hacer homeschool a mi hija. Ya. Porque no tenía por dónde hacerlo. Sin embargo, Dios permitió varios sucesos que ocurrieron en nuestra vida y nos llevó a tomar esta decisión como la mejor opción que tenemos en estos momentos. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? No lo sabemos. Hasta que el Señor diga, nosotros estamos preparados para hacer todo el tiempo que toma su escolaridad, pero el Señor dirá hasta dónde. ¿Están flexibles? Estamos flexibles. Ya. Oye, mira, yo sé que hay harta gente que le interesa este tema porque más allá de la deserción escolar que ha ocurrido y todo el tema, y lo que incluso ocurrió en pandemia, estos sistemas o estas formas vienen siendo implementadas desde hace mucho tiempo. O sea, tú tienes países que en plenas guerras partieron ciertos sistemas educativos al final de la guerra, algunos incluso lo que es la forma de educar la hacían en plaza, o sea, siempre ha habido esto. Y es bien importante esto porque nosotros vemos en la Biblia que Dios creó al ser humano con la facultad de aprender. Y de hecho la mejor época de aprender es la época cuando somos niños. Es el momento en que nuestros ojos están muy abiertos, en el que queremos experimentar las cosas, aprendemos jugando. Es una época maravillosa, de verdad que yo recuerdo mis tiempos cuando niño. Creo que una de las cosas que más amaba era aprender. Si bien todos los niños vivimos cosas duras y difíciles cuando niños, pero recuerdo esos tiempos de aprendizaje tremendos. Era muy bueno, muy buen lector y me gustó. Bueno, era bien ñoño en realidad. Bien ñoño. Y no me dejaban salir a la calle, entonces estaba, entre comillas, casi obligado a estudiar y a aprender. Pero, ¿por qué comento esto? Porque para nosotros los cristianos hablar de educación no es hablar de algo que está alejado de nuestras creencias o que está incluso alejado de lo que es la cosmovisión cristiana, de pensar que un Dios de amor diseñó a los seres humanos con la facultad de aprender, a algunos les dio la facultad de enseñar y
Dios determinó que su palabra fuese enseñada. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que es la enseñanza. Jesús mismo era reconocido como rabí, como el maestro. Entonces, cuando hablamos de educación, incluso hay una palabra que usamos harto que es doctrina. Entonces, cuando hablamos de educación no estamos hablando de algo ajeno. Y como tú muy bien comenta, está el homeschooling y hay hartos tipos. Está la educación tradicional, las escuelas libres, está todo lo que tiene que ver incluso con la educación por medio de los talleres. Dentro de los sistemas educativos libres, libres, yo he visto que están algunos de postura desde el lado de Alemania, de Italia. Entonces, hay una variedad. En el caso tuyo, Andrea, ya nos contaste que tomaste esta decisión y Dios los bendijo como familia y lo han podido hacer. Para ti, ¿cuál crees tú y por qué para ti fue tan importante tomar la decisión de hacer esto? Y no de decir, bueno, ya, no importa. O sea, ¿por qué para ti fue tan importante hacerlo? Sí, en un sentido nosotros sentíamos como familia que habían cosas que no estaban bien dentro del sistema educativo o al menos al que nosotros habíamos optado bajo las circunstancias que veíamos, ¿ya? Personalmente tengo una experiencia haciendo clases y en universidad de adultos, en centro de formación técnica, y yo veía que había una constante en una falla en el sistema educativo. Me sorprendía de que habían chicos que habían estado 12 años estudiando y que no pasaban las competencias básicas de matemática, lenguaje, computación, cosas que deberíamos saber después de 12 años de estudio o manejarlas a la perfección. Sin embargo, había este problema constante que la universidad se veía obligada a nivelar, y esto es alguna realidad que ocurre a nivel mundial. Ahí nosotros aprendimos de que esto es no solamente en Chile, sino que ocurre en todos los países y todas las universidades están preocupadas porque los alumnos que salen de enseñanza media para nosotros en Chile no están con las competencias adecuadas. Eso en el tema académico, que creo que es lo primero que abre a uno la mente, que empieza a darse cuenta de que esto no está funcionando. Cuando me volví cristiana, porque cuando en ese tiempo no era cristiana. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a caminar con el Señor, en tu relación con Él? Hace 5 años más o menos. 5 años, sí. Ya. Entonces hace 5 años ocurre esto que nos vas a contar ahora. Exacto. Entonces me empiezo a dar cuenta que, bueno, Dios también tiene cosas que decir con respecto a la educación. A Dios le importa la educación, realmente le importa. Él dejó una forma, un modelo para hacerlo. Él diseñó un modelo no solamente en cuanto a la educación, sino que también a nuestro sistema de cómo nosotros debemos dominarnos, el dominio propio, ¿cierto? Él habló también sobre el gobierno de la familia, ¿cierto? El de la iglesia también tiene su opinión, dice algo, y también sobre el gobierno, qué es lo que tienen que hacer los gobiernos. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta, en el fondo, de que hay diferentes formas en las que nosotros podemos abordar la educación. Me di cuenta que a él le importa mucho que sean los padres quienes lideren esta educación, o que lleven la educación adelante. Y sabemos que hoy en día es muy difícil, por ejemplo, en el sistema educativo, que los padres puedan liderar esta educación. Generalmente ya viene una estructura que está determinada, aunque esto no siempre fue así. Históricamente en Chile, antiguamente, en los años más o menos con el 64, si tú revisas la biblioteca del Mineduc, te vas a dar cuenta de que quienes financiaban los programas de estudio eran el centro de padres. ¡Wow! Entonces, una realidad totalmente diferente de lo que nosotros fuimos incluso educados. Educados, exactamente, sí. Entonces eso es muy bonito ver que antiguamente los padres sí tenían muchas cosas que decir y tenían mucha influencia en la educación. Creo que uno debe buscar como cristiano tener esa influencia. Si por algún motivo a ti no se te permite hacer un homeschool o liderar 100% la educación de tu hijo, sí deberías estar involucrado al menos en los centros de padres, en la directiva de tu curso, conversando, conociendo a los profesores quienes están haciendo clases, quiénes son las personas que están rodeando a tu hijo. Sí, eso que acabas de decir, mira, hay
hay un versículo que está en Deuteronomio capítulo 6, que es clásico, es muy clásico y de hecho habla sobre esto, el tema de la importancia de los padres, de la educación a los niños. Y está en Deuteronomio 6, desde el versículo 4. El del versículo 4 es lo que se le enseñaba a los bebés en Israel, que es una frase súper sencilla, o sea, es pequeña. Dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero después sigue, dice en el 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces me encanta porque en primer lugar nos está diciendo, nos está mostrando quién es Dios. Después nos dice qué es lo que nosotros, cómo tenemos que responder ante eso. Que dice: y amarás a Jehová con todo tu corazón, tu alma, con toda tu fuerza. Después dice que esta palabra, esta frase, esta idea, esta verdad tiene que estar en tu corazón. Pero después nos saca del tema de cómo se llama personal y nos remite a los hijos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, preocúpate de tus hijos, de enseñarles. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, si nosotros vemos esto, evidentemente la responsabilidad última, la responsabilidad primordial es de los padres. Y Dios diseñó que esta enseñanza lo involucrara a Él. Porque de hecho, en el libro de Proverbios se nos dice que la sabiduría comienza cuando empezamos a considerar a Dios, cuando Dios es importante en nuestras vidas, cuando nosotros le tenemos ese temor reverencial, cuando yo digo lo que voy a hacer, lo estoy haciendo frente a Dios. Entonces, tú muy bien lo dijiste, o sea, los padres tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Y acá viene el punto. Yo ayer estaba incluso escuchando un programa que hace un amigo que es ateo, y él decía lo terrible que era que los padres impusieran una enseñanza religiosa a sus hijos. Entonces, a la primera escuchada, tú dices: oye, claro, pues está mal, porque como al niño le va a imponer algo, él tiene que decidir. Pero acá viene el tema, acá viene el tema. El niño viene con el deseo de aprender. Y si tú papá, si tu mamá no le enseñas a tu hijo, alguien le va a enseñar. Porque él está preparado para aprender. Entonces, Dios, sabiendo esto, que los humanos tenemos esta capacidad de aprender, Dios quiere que utilicemos esa capacidad de aprender para que les enseñemos sobre Dios. Entonces, es bien interesante ese punto, porque si uno analiza esto de las palabras, los niños empezaban a leer la Torá, a aprendérsela. Hoy día, ¿cuánto los profes luchan para que los estudiantes lean y puedan adquirir comprensión lectora? Se dice que cuando se escucha a una persona se sabe evidentemente si es que ha leído alguna vez en su vida por la cantidad de vocabulario que tiene. Entonces, vemos lo increíble que fue el diseño de Dios para estimular la mente de las personas, pero nunca separando esto, nunca diciendo esto es educación y esto es Dios, sino que yo glorifico a Dios en la enseñanza, glorifico a Dios en mi aprendizaje, analizo un mundo que creó Él. Y de hecho, esto, en vez de crear gente muy obcecada, muy corta de vista, muy retrógrada, como se dice, por el contrario, incentivaron la mentalidad de los primeros científicos a nivel occidental, las universidades. Tenemos incluso que algunos de los cristianos muy influyentes trabajaron en pro de la educación y lo han hecho hasta el día de hoy incluso. Entonces, en ningún sentido los padres podemos delegar esta responsabilidad total a otros. De hecho, ¿te acuerdas del tema de la mujer virtuosa? La mujer virtuosa. Y cuando tú lees esto, porque esto me lo comentó Rocío, y yo quedé así como, wow, porque yo la había leído, pero nunca le había puesto tanta atención. Y ella me explicó, me dijo: mira, la mujer virtuosa
tenía criadas. Entonces la mujer era virtuosa no porque ella hacía todo sola, era porque ella estaba preocupada de que todo estuviese hecho. Pero si iba a usar a personas, iba a darle la oportunidad a criadas, tenía empresa incluso, dice allí, lo iba a hacer. Entonces lo mismo con los padres. Si, por ejemplo, yo no tengo la habilidad para enseñarle a mi hija química orgánica y puedo ver que hay otra persona, un video, un profe particular, un taller, un amigo que lo puede hacer mejor que yo, bien. El tema es que yo tengo que estar preocupado de la educación de ellos, de lo que se le está entregando, de lo que se le está diciendo. Porque acá hay otra cosa. Además de todo esto, tenemos que entender que para los creyentes lo más importante es la salvación de nuestros hijos. Entonces, la enseñanza es una de las batallas que los padres tenemos que dar. No podemos nosotros quedarnos así y decir, esto no es nada. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Porque tú ya lo estás viviendo y lo has vivido. Incluso tuviste este cambio en el que al ser cristiana empezaste a ver cómo la palabra de Dios tenía mucho que decir respecto a esto. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje cuando tú tomaste en tus manos la enseñanza hacia tu hija? El mayor aprendizaje ha sido conocerla a ella profundamente, de una manera en que no me esperaba conocerla. Wow. De verdad, porque es muy lindo cuando tú puedes abarcar todas las áreas. No solamente la crianza, que es esta separación virtual que se hace entre crianza y educación, Claro. de alguna manera. Yo he llegado un poco a esa conclusión de que no existe esa separación entre crianza y educación. Porque los niños tienen una capacidad enorme de aprender y Dios los diseñó, como dices tú, en primer lugar, con esa capacidad. Hay una parvularia que es experta en neurociencias, que ella dice que en los primeros años los niños se juegan como el mundial de fútbol del aprendizaje. Entonces la cantidad de cosas que pueden observar son muchas. ¿Y ellos a quién miran? A nosotros. No existe un límite de dónde está. No, mira, ¿sabes qué? Tú estás en una sala de clases y en este momento estás aprendiendo. Ahora que sales al recreo, en realidad no estás aprendiendo, estás recreándote. No es así. El niño todo el tiempo está aprendiendo de nosotros, de la televisión, de la música, del recreo, de sus profesores, de sus compañeros, de lo que hace el resto y de lo que no hace, tanto de la acción como de la omisión. Entonces no existe esa separación real, en la práctica al menos, de la crianza con la educación cuando son pequeños. Y esa posibilidad de que uno les pueda enseñar directamente las materias, uno va aprendiendo, conociendo, mira, cómo ella aprende, qué es lo que más le gusta, con qué se entusiasma, con qué vibra, con qué cosas es indiferente. Y eso es muy lindo. Es una experiencia totalmente recomendable si como padre puedes hacer homeschool. Mira, vamos a hablar de muchas más cosas porque ahora vienen las preguntas difíciles. Pero antes de eso vamos a hacer una pausa y volvemos, así que no se lo pierda. Retomamos entonces el programa del día de hoy. Estoy con Andrea Rodríguez. Estamos conversando sobre educación. Ella nos estaba contando la mayor enseñanza que ella ha tenido, el mayor aprendizaje que ella ha tenido, que ha sido especialmente al conocer más a su hija. Y estamos hablando de lo importante que era la participación de los padres en la educación, de los papás. El estar allí donde las papas queman. Veíamos también que los padres estén preocupados de la educación de sus hijos no es necesariamente sinónimo de que de que ellos no puedan confiar en otros, sino que los padres tienen que estar preocupados de quién está con ellos. Oye, antes de partir,
yo te comentaba una historia que encontré súper buena, que era de un tipo que él contaba que por cosas de la vida ella y él trabajaban y no podían tener a su hijo ellos tenían un sueldo muy bajo, entonces no podían tener a su hijo en una escuela privada, así que lo tenían en una escuela pública en Estados Unidos. Y ellos estaban muy preocupados por eso, porque en realidad sabían lo que estaba pasando en las escuelas públicas y todo el tema. Entonces, de repente hizo clic en ellos darse cuenta de que el problema era que ellos no estaban muy involucrados con la educación de él. Así que dijeron, bueno, ser padre es difícil, hay que agregar más cosas. Así que empezaron a hacer un tiempo de estudio bíblico, 1 hora todos los días. O sea, si él iba a la escuela, él tenía que tener su estudio bíblico 1 hora en la casa, donde el niño podía hacer todas las preguntas. Entonces empezaron a dar cuenta con el tiempo que ese niño se volvió tan fuerte en la escritura que él por sí solo empezó a reconocer muchas ideologías que les estaban enseñando que no estaban totalmente de acuerdo, no solamente con la escritura, sino que él mismo podía hasta hacer un análisis crítico, de darse cuenta de que esto no está bien o no, esto realmente no es enseñanza, esto de acá, ¿en qué me está preparando? Entonces él empezó a hacer eso y los padres se alegraron mucho porque se dieron cuenta que más que tener dinero, ellos lo que necesitaban era la participación y el interés de estar ahí. Entonces, en base a esto mismo, Andrea, respecto de lo que tú nos estás contando, ¿tú llevas alguna filosofía como tal, algún sistema con una metodología con tu hija, para no decir su nombre? Ajá. Sí, por supuesto que la llevo y esto lo comencé mucho antes de hacer homeschool. Ya. Esta metodología yo la empecé a ocupar, apenas la conocí, me encantó la filosofía. La filosofía se llama la metodología de Charlotte Mason, Ya. que es una pedagoga de Inglaterra. ¿Es una mujer? Es una mujer, sí. ¿Cómo se llama? Charlotte Mason. Sharon. Charlotte. Ah, Charlotte. Charlotte Mason. Ya, sí, te lo pregunto porque sonó como Charles Mason y es otro tipo que un compadre de desquicio. No, Ya, no. También mujer... me preguntaste si acaso son masones. No, tampoco tiene nada que ver. Mason, ya, es una mujer ya. Es una mujer inglesa, ya. Era una pedagoga que tiene una vida bien interesante, la pueden buscar, hay bastante material en YouTube, en Internet, ahora en habla hispana, porque antiguamente solamente existía en inglés. También en Estados Unidos hay varios proyectos educativos relacionados con Charlotte Mason, pero esto de que pasara al habla hispana es relativamente reciente, hace alrededor de unos 4 o 5 años, que comenzó el trabajo de traducir los textos y los volúmenes para el público hispano. Wow. Entonces está una mujer, Joana Pérez, muy generosa ella, que radica en Estados Unidos, tradujo el primer volumen y lo dejó libre en su página web para que todo el que quisiera lo pudiera leer. Entonces este volumen habla un poco de lo que es su filosofía, su metodología de estudio y que tú puedes aplicar independiente de que si tu hijo está haciendo homeschool o está yendo al colegio. Y esto fue lo que yo empecé a aplicar. Mi hija iba al colegio normal porque por varias situaciones no pude hacer homeschool en ese periodo, durante 2 años, y ella empezó a aprender las cosas del colegio, pero paralelamente yo seguía esta metodología en casa. Nos centrábamos en lectura de libros, en la Biblia, textos, o sea, los libros de la Biblia completos, ojalá lo más puro posible, omitiendo las partes que a lo mejor por su edad no son adecuadas, y leyendo libros que ojalá preferentemente hablaran de proverbios, usamos material cristiano principalmente, y otras formas o libros que fueran virtuosos en general, que hablaran de cosas buenas, ¿cierto? O ideas que fueran relacionadas con lo que nosotros queríamos inculcar, sin tener que decir, no, tienes que hacer esto, no, sino que libros que fueran inspiradores para ella. Y esto fue así, ella se logró inspirar con muchas ideas que nosotros estuvimos compartiendo y ella notaba también en el colegio, oye, esto, ¿por qué es así? No, esto no debiera ser, esto está mal. Ella misma empezó a crear un criterio, un cierto discernimiento, hasta que después finalmente ella fue la que pidió hacer homeschool. Porque yo también... Ella pidió hacer homeschool. Ella pidió. Porque nosotros también ya habíamos madurado más la idea como familia y se abrió la posibilidad. Así que fue muy lindo eso.
y hasta el día de hoy ahí O, seguimos. o sea, el Con esta enfoque metodología. siendo bondadoso con lo que la definición que voy a dar o el resumen, la metodología se enfoca en la lectura y en seleccionar buenos libros que estimulen el aprendizaje y las virtudes del estudiante. Ya, y qué genial, o sea, de verdad que es buenísimo. ¿Y tú has visto entonces que tu hija esto lo ha tomado, lo ha hecho parte de ella? Bueno, por ahí me contó alguien, alguien que yo conozca. Ella me decía, la Rosy me decía, porque conversaron contigo, me contaba que ella había leído una cantidad de libros increíble a pesar de la edad que tenía. Y ella aún así consideraba que era mala lectora. Sí. Ella piensa que lee poco, pero porque no sabe cuánto leen en el colegio. Claro, incluso niños de la edad de ella. Oye, qué buena, qué genial. O sea, incluso tú tienes que estar pendiente de los libros que estén a disposición de ella. Sí, sí. Dentro de la metodología, uno de los consejos que se dan entre las mamás es que tú hagas un inventario de los libros que tienes. Ya. Para libros, revistas, todo lo que tengas, para ver, porque eso va a ser la influencia de tu hijo. Hay libros que nosotros tomamos y que omitimos ciertas partes porque no son adecuadas por la edad. Pero en general seleccionamos también una serie de libros los cuales ella tiene a la mano y puede leerlos, releerlos las veces que ella quiera. Eso es bien interesante, ¿eh? En realidad, también me gusta mucho el tema que tú dijiste que ella decidió hacer homeschooling y eso involucró harto sacrificio de parte tuya y de parte del pato. O sea, los dos ahí tienen que estar 100% involucrados en esto. ¿Tú piensas que este sistema es practicable para aquellas personas que van a continuar una educación tradicional? ¿Se puede complementar? ¿Crees Sí, tú? sí, absolutamente. Y esa es la ventaja que tiene la metodología. Por eso, bueno, yo estoy también como representante de Charlotte Mason en Chile, Ya. junto a otras 3 personas más, y nos encargamos de difundir la pedagogía y armar estos como club de lecturas para poder equipar a otras familias que quieran aplicar la metodología, ya sea total o parcialmente. De hecho, bueno, me comentabas antes de entrar acá que tú tienes un club de lectura que se reúnen ¿a qué hora virtualmente? A las 6:30 de la mañana. A las 6:30. Ay. A las 6:30. Una hora, estamos las mamás súper comprometidas, comenzamos una vez a la semana y estaban tan entusiasmadas con la lectura que lo sumaron a 2 veces más. O sea, nos juntamos 3 veces a la semana a las 6:30 de la Wow. mañana. Y hemos avanzado muy, muy rápido. ¿Puras mamás? Puras madres, sí, puras mamás. Wow. No estamos cerrados a papás, pero generalmente No, como pero más de interés de la mamá. pregunto, los niños no. No, los niños Ya. no. Y ustedes ya. O sea, esta metodología también sirve para que las madres vayan aplicando la metodología. ¿O solamente por gusto de lectura? Sí, es para las madres. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos en la cabeza de que para ser profesionales o para hacer algo necesitamos estudiar, Claro. pasamos 12 años estudiando en el colegio, después nos formamos profesionalmente o vamos a la universidad, ¿cierto? A nadie le cabe en la cabeza que para hacer un buen trabajo no va a tener que prepararse. ¿Por qué pensamos de que como papás no tenemos que estudiar? Claro. También Claro. necesitamos estudiar, Claro. también necesitamos Sí. informarnos. ¿Qué cosas son tantas cosas, fisiologías humanas? Necesitamos saber fisiología humana. Sí. Necesitamos saber Sí. qué cosas son buenas de alimentación para nuestros hijos. Exacto. Necesitamos saber algo de pedagogía. Necesitamos también saber de psicología, pero por sobre todo necesitamos saber de la palabra. Eso que acabas de decir es súper importante porque si bien los niños tienen una capacidad de aprender increíble, y dicen son esponjas, pero en ningún momento la escritura nos anima a exclusivizar eso solamente a los niños. Porque de hecho Jesús tenía apóstoles. Enseñaba a gente adulta. Muchas de las personas que incluso fueron utilizadas por Jesús en sus historias eran adultos. Entonces Jesús se dedicó a la enseñanza, pero no armó un colegio para niños, sino que educaba a todos y en la palabra, obviamente. Entonces, esto es bien interesante porque lo que tú mencionas es muy tremendo. Lamentablemente, la educación, y esto lo digo así como a título personal, ¿ya? La educación ha llegado a un punto en el que se ha pensado
que por considerar una preparación de una casa de estudio, eso es la única forma que una persona puede aprender. De hecho, es increíble ver la cantidad de personas que no han tenido una educación completamente formal y han podido aprender mucho porque partimos con algo básico, que es la lectura. O sea, la mera lectura. Y, bueno, a nosotros tenemos un distintivo aquí en Calvary Chapel, que es el llamado. Entonces, si Dios te llama a ti a involucrarte por completo en el mundo académico, hazlo. Si Dios te está llamando, tienes que hacerlo. Si Dios te llama a no estar en el mundo académico y a dedicarte a otro mundo, eso no significa, como tú muy bien dijiste, que dejes de aprender. De hecho, el hecho de que nosotros seamos miembros de un cuerpo es que Dios va a usar ciertos dones. Entonces, algunos los va a usar con talentos que otros no tienen. Por ejemplo, en mi caso, yo las cosas manuales, la motricidad fina y para hacer detalles no es lo mío. O sea, los detalles, yo no puedo hacer detalles. Esa es, en conclusión, no puedo hacer detalles. De hecho, yo le contaba a Andrea de que no rayo mi Biblia porque no me gusta verla rayada por un tema que me distraigo y porque además no escribo bien. Entonces, no parecería algo bonito. O sea, entonces no es lo mío, no es lo mío. Por lo tanto, yo sí, hay personas, por ejemplo, mi esposa tiene una habilidad tremenda motora y yo recuerdo incluso que cuando íbamos a ser padres, Rocío se empezó a preparar mucho. Empezó a leer muchos libros de lectura dirigidas a la madre. Yo por un lado miraba y me sentía como un cromañón. Un cromañón. Pero ¿sabes qué? Dios me bendijo mucho con todo lo que ella aprendió, porque además eso me animó a yo también a querer aprender más y a decir, wow, o sea, Dios utilizó a personas, a hermanos en Cristo creyentes, que pudieron sintetizar aprendizajes de padres y llevarlos de forma muy sencilla para que gente tan poco pensativos como yo pudiéramos aprender. Entonces, tienes toda la razón, me gustó mucho esa frase. Oye, y respecto de cómo se llama, de toda esta gente con la que tú conversas de forma virtual y se animan unos a otros, ¿tú has visto que ha habido un incremento en aprender esto o ha habido una baja? En aprender, ¿te refieres? No solamente el método, sino que en el deseo de querer involucrarse en la educación de los hijos. Creo que hay medidas bastante radicales. Ya. ¿Ya? Hay como un miedo por los cambios que están ocurriendo en la educación en Chile, en los sistemas, en cómo se está organizando, en los contenidos que se están dando prioridad. Y ese miedo ha hecho reaccionar a muchos padres, pero a veces sobrereaccionan con el colegio, con el profesor, reaccionan mal con ellos, como que si en realidad la culpa fuera netamente de ellos, ¿ya? No es así siempre. O reaccionan con miedo, tratando de huir. Dicen que el ser humano tiene como dos formas de actuar, o ataca o huye. Cuando ataca se van a atacar a los colegios, cuando no huyen o ven como en el homeschool una forma de arrancar del mundo. Y esa es una muy mala manera de ver el homeschool. Buen punto. Es una muy mala manera porque no es aislarse. Yo escuchaba una vez una mamá que decía, homeschool no es ni home ni es school. Porque no se hace ni en la casa ni es traer el colegio a la casa. Bueno. ¿Ya? Se trata en el fondo de que tú pongas al niño en contacto con un conocimiento de una forma más natural, que sea más amigable con él y que sea incluso más personalizado. Por eso no debiera ser el homeschool un motivo de miedo para los gobiernos, Claro. porque principalmente si son cristianos, porque la palabra nos dice que tenemos que obedecer ciertas de nuestras autoridades. Y por otro lado, tampoco debe ser una forma de arrancar del mundo, sino que Sí. una forma de ver la educación de mi hijo, una forma de ayudar a mi hijo, una forma de responder a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro hijo. Sí, yo he escuchado, bueno, eso que tú dices es interesante porque he escuchado estos dos extremos de opiniones y hablando de aquellos que hablan incluso en contra de los que huyen, porque tú sabes que en esto hay, pero de todo. Entonces, yo una vez escuché a una persona que decía, pero los niños, si tú los formas de esta manera, están en una burbuja y ellos no pueden después. Y yo ahora yo me pongo
yo me recuerdo quién fui yo en el colegio, ¿ya? Yo fui alguien que animé a muchos compañeros a hacer tonteras, ¿cachai? Llevé droga a las fiestas, metía... O sea, tenía esta capacidad de liderazgo, pero los llevaba al mal, ¿cachai? Entonces, también le comentaba a George, también antes de grabar, de que nadie me compartió el evangelio en mi escuela, ninguno de mis compañeros, que yo incluso supe que algunos tenían este trasfondo cristiano. No puedo decir que eran cristianos porque realmente no recuerdo haber conocido a algún compañero o compañera que de verdad era cristiano. Conocí un profe, sí, me acuerdo. Y no lo pesqué. Pero sí compañeros, no. Entonces, los niños, ellos pueden defenderse ante ciertas cosas en base a sus habilidades, las que tienen en el momento. O sea, a mi hija, por ejemplo, le hemos enseñado a defenderse de ciertas cosas, como niña. Entonces, de repente un niño puede gritar, mamá, mira lo que está pasando. ¿Ya? Es lo que va a poder hacer, no tiene otra herramienta. Entonces, si nosotros no podemos pensar, por un lado, que nuestros hijos, por tener educación cristiana, son cristianos. No podemos pensar en eso. Nuestros hijos los estamos educando en la palabra, pero no son cristianos. Tenemos la promesa bíblica, ¿ah? Que instruye al niño en su camino, no se apartará de él. O sea, ya, bien. Pero nosotros no podemos pensar que nuestros niños en un colegio en el que evidentemente se está enseñando mucha ideología, profesor y todo el tema, ellos van a tener los argumentos y la forma de defenderse, o los argumentos y la forma de pararse y no dejarse convencer o apabullar. Entonces, lo que yo creo es que los padres tenemos que formar a nuestros niños en la palabra, pero también tenemos que formarlos, como tú muy bien dijiste, a que no teman. O sea, son los guerreros espirituales que ellos, cuando el momento que se tomen del Señor, van a ser los guerreros que van a luchar esas batallas espiritualmente. Entonces yo no puedo pensar que yo a mi hija, con la edad que tiene, yo la voy a poner frente a un lugar donde le van a poner una película que cualquier tontera le van a mostrar y voy a decir, bueno, ella tiene que vivir eso, porque no, ¿por qué? Porque tú muy bien lo dijiste, tenemos que hacer una selección de las cosas que pueden, de acuerdo a la capacidad, que pueden discernir, que pueden confrontar. Entonces, no es miedo, pero por otro lado tampoco es tienen que estar ahí porque así van a aprender y ser luz. Oye, yo no puedo pedirle a mi hija que sea luz, yo estoy orando para que ella conozca al Señor. Hay que tener súper claro de que el que salva es Dios. Dios es el que salva, no nosotros. Por mucho sistema educativo, metodología educativa que utilicemos o lo coloquemos en el mejor colegio cristiano de la región, no, nada de eso va a funcionar. Nosotros no somos responsables de eso. Claro. Nosotros no somos responsables de hacer lo que nos toca hacer. Instruirlo, enseñarle, mostrarle. Pero no somos responsables del resultado. Y claro, como dices tú, van a ocurrir momentos en que a lo mejor te vas a encontrar con estas situaciones que alguien le mostró algo o alguien lo tentó algo, ¿me entiendes? ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Tienes que corregir en amor. Exacto. Como te dice la palabra, hay una guía ahí en la palabra muy importante, muy buena, que uno debe estudiar como padre, y el tema es que no está en un lugar específico, sino que está en toda la Biblia. Necesitamos estar constantemente alimentándonos de la palabra, y además tenemos como cristianos el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Sí, y sabes que, mira, en base a eso que tú estás diciendo, y a lo importante que es que los adultos y todos sigamos estudiando, es por eso que la Escritura, bueno, no lo voy a leer de forma literal, pero sale en Hebreos 6 cuando dice que no se dejen de congregar. Porque tenemos que seguir aprendiendo de la palabra, y además nuestros hijos, cuando nosotros nos congregamos y ellos vean con nosotros, también aprenden. Yo sé de casos de jóvenes que ellos recibieron el Evangelio no porque sus padres le dijeron, sus padres oraban, les leían la Biblia, todo, hacían su pega, pero alguien en la iglesia se los compartió. Alguien lo hizo. Y que puede ser en la escuela dominical, o puede ser un amigo, puede ser en el grupo de jóvenes. O sea, lo importante de congregarnos es porque también vamos a aprender, y en ese aprendizaje de la palabra, Dios obra. Y Dios obra, y Dios usa sus dones, y usa a esta persona. Entonces,
eso es muy importante lo que tú acabaste de decir, porque en realidad yo creo que detrás de mucha gente que no se quiere congregar, no por temas físicos, salud, económico, o porque vive muy lejos, no. Personas que pudiendo hacerlo no lo hacen, muchos de ellos porque, no, yo ya conozco eso. No, si yo ya sé. Entonces hay un gran problema porque tú dices entonces que ya tú llegaste a un nivel de conocimiento que hay otra cosa, o sea, por otro lado, conocimiento sin sabiduría es terrible, o sea, no sacas nada con tener una cantidad de conocimiento si no sabes cómo aplicarlo, si no tienes la sabiduría para poder utilizarlo cuando corresponda. Entonces, lo importante que es para nosotros es poner en enfoque en el aprendizaje. No pensar que porque estemos haciendo algo o pagando algo o haciendo o delegando, nosotros perdamos la importancia de estar involucrados, de que nuestros niños tienen que aprender. Yo conversaba con una amiga y le decía, ¿sabes qué? Al final del día, nosotros los padres somos los encargados de cuidar el corazón de nuestros hijos, porque va a llegar un momento en que él va a tener que cuidar su propio corazón, como dice la palabra, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿cierto? Pero en este periodo en que Dios nos entregó a nuestros hijos, tenemos que cuidar su corazón, tenemos que enseñarles también a cuidar lo que ven, lo que escuchan, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes mencionarlas y que ellos lo tengan presente. Porque va a llegar un momento en que tú ya vas a tener que delegar eso, ¿cierto? O sea, él lo va a tener que hacer solito. Pero entre todo ese periodo nosotros somos los encargados de cuidar su corazón. Y eso está relacionado, aunque no lo queramos, con la educación. Está relacionado con el colegio, está relacionado con quién se junta. La iglesia también es un lugar de aprendizaje para los niños. Sí. Entonces es importante también estar y permanecer en la iglesia, porque para ellos va a ser un ejemplo. Y como dices tú, no sabes por qué lado puede venir la palabra que le haga clic al niño y que realmente reciba al Señor. Sí. Sí, y esto para que ustedes, bueno, ya para ir cerrando, porque en realidad se nos pasó el tiempo súper rápido, esto no es solamente algo, o sea, esto no es algo que nosotros estemos diciendo, esto tiene que ser aplicado en todos los lugares, no. Lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tienes que considerar lo que dice la Escritura con respecto a la enseñanza de tus hijos. Si tú eres cristiano y si tú eres cristiana. O sea, nosotros no podemos pensar que estas son cosas que le podemos responsabilizar a personas que no conozcan a Cristo. Porque una de las cosas que va a ocurrir contigo cuando tú conoces al Señor es que vas a querer aprender su palabra. Va a haber un deseo sobrenatural de Dios, por medio de su Espíritu Santo, de que tú vas a querer conocer más a ese Dios. Vas a querer saber quién es Él, vas a querer relacionarte con lo que Él dijo, con lo que está en su palabra, con la revelación especial de Él. Entonces, respecto a eso, va a pasar que te vas a dar cuenta que en el estudio de la Escritura vas a ver responsabilidades que vas a tener como hijo, como hija de Dios. Y son responsabilidades que podemos hacer porque Dios nos capacita para hacerlas, que esa es otra cosa increíble. Entonces yo quiero animarte a ti que me estás escuchando, que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, no dejes de lado la educación de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. Piensa en lo importante que es que ellos estén allí. Y no tienes por qué ser un súper erudito en la Escritura, pero si tú no las estás estudiando, si tú no las estás leyendo, no tienes nada que entregar. Y ese es el tema. No tienes por qué ser el erudito que conozca el hebreo y el griego para poder explicarle bien un texto bíblico. Con tal que tú pases tiempo con el Señor, vas a poder entregarle a tus hijos y a tu hija. Andrea, palabras de cierre, si te puedes dirigir ahí a las madres que te están escuchando para que puedan saber y puedan animarse a tomar esto que tú les has estado compartiendo. Bueno, decirles primero que todo que es necesario que nos estemos capacitando como madres. Necesitamos capacitarnos primero en la escritura y también conocer todos estos otros aspectos de pedagogía, conocer qué es lo que nos quieren decir. Es importante que si yo tengo a mi hijo en el sistema educativo tradicional, tengo que saber cuáles son las bases curriculares, tengo que conocer cuáles son los objetivos de aprendizaje que tiene el profesor de mi hijo. Debo conocer al profesor, debo involucrarme en su educación. Y si tengo la posibilidad de hacer homeschool o opto por alguna
escuela libre o alguna otra cosa, igual, nada te va a desvincular de tu hijo. O sea, tú debes preocuparte de eso, de la educación de ellos, porque eso es lo que a Dios le agrada y esa es su voluntad. Y si a papá le gusta, bueno, nosotros tenemos que ir para allá. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Ha sido un excelente tiempo. Me voy a poner a leer para alcanzar a tu hija. Para Gracias, decir el nombre de Eva. ella. Pero gracias, te pasaste. Muchas gracias. Gracias, Eva. Y ya saben, continuamos con otros programas. Ustedes pueden revisar lo que está disponible en nuestras redes sociales. Ahí en nuestro YouTube pueden suscribirse, pueden ver ahí en Spotify, en otras redes. Chequen lo que está en Instagram, en Facebook. Siempre se está publicando lo que se está haciendo, lo que viene. Así que estén atentos, se vienen nuevos programas. Y cualquier tema que les gustaría que conversáramos, lo que sea, mándanos ahí un DM a nuestro Instagram, un mensaje directo a nuestro Instagram, un inbox a nuestro Facebook o mándanos un email, puede ser ahí a chapelianos@gmail.com. Chao, eso ha sido todo.